Ahí va. A ver. Bueno, hoy es 16 de marzo del año 2023. Estamos con nuestra invitada de hoy, que es Marina Fernández, que voy a enumerar sus credenciales, pero son muchas, entonces vamos a tratar de ser breves, pues si no, no nos va a dar el tiempo. En principio, muchas gracias Marina por hacerte el tiempo para estar con nosotros y para poder transmitir toda tu experiencia y todos tus conocimientos respecto a lo que significaría llevar del laboratorio a la sociedad esto de desplastificar el mundo. Marina, sos investigadora del CONICET, advisor de Mycelium Mind, facilitadora voluntaria de Meditate Together, una iniciativa que trabaja sobre el con mindfulness, ganadora del premio Demo Day de WISE Latinoamérica con el proyecto STEMOTES y del We Young Investigator Award por Women in Endocrinology. También Promotion and Tenure Award por The Endocrine Society y maestría y doctoranda y doctora, porque ya terminaste el doctorado en ciencias biológicas, que no es nada menor que haya sido en la Universidad de Buenos Aires, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y editora asociada y miembro del Comité Científico de Journal of the Endocrine Society. Además, sos mamá de Mechi, que no es lo menos importante porque esté en lo último, pero es lo más importante. Entonces, bienvenida, gracias de nuevo por este espacio que nos estás dando y te paso la palabra, que venís de un seminario que nos confirmaste hoy, así que también, bueno, estaría genial que hagamos como un pequeño repaso que se conecte con este viaje que vamos a hacer de la sustentabilidad. Muchas gracias, Flor. Y bueno, un poquito para poner en tema de lo que voy a charlar, va a estar un poquito eh, se va a ver mucho, pero hice como una pequeña línea de tiempo como para poner en contexto qué fue cuál fue el camino que fui transitando para llegar a hoy a hablarles un poquito de desplastificar al mundo. No se preocupen porque voy a ir paso a paso, está todo ahí, pero esperen que no pasa. Ahí va. Bueno, un poco esto parece mucho, pero lo voy a ir contando de a poco, cuál fue el recorrido entre el 98 y el 2022. En el año 98 empiezo la licenciatura en Ciencias Biológicas, la termino en el 2004. En el 2001 empiezo a trabajar en el que fue el Laboratorio de Neuroendocrinología, donde hice después mi tesis de licenciatura. Espera un cachito, voy a poner el puntero. Empiezo ese mismo año el trabajo de tesis doctoral con una beca de la Universidad de Buenos Aires y en el año 2008 viajo a Estados Unidos dentro de un programa ya International Endocrine Scholars Program, donde la idea era contactarse con posibles mentores para hacer un postdoctorado. O sea, los títulos académicos son licenciatura, otro título académico es el doctorado, y después del doctorado, en general, mucha gente hace lo que son postdoctorados, que es un tiempo de entrenamiento luego de haber recibido el doctorado. En el año 2008 sucede eso. Empecé el doctorado en el 2004. A principios del 2009, donde yo ya tenía una posibilidad de irme a hacer un postdoctorado al exterior, me caso y un mes después defiendo mi tesis doctoral. Y ahí empieza, en realidad, en el medio de iniciar mi doctorado y terminarlo, empieza este tema de comenzar a estudiar cuáles son los efectos de lo que son contaminantes ambientales sobre el sistema endocrino. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué me interesa trabajar en esas cosas o por qué nos interesó en el laboratorio comenzar a trabajar en esas cosas? Nuestro sistema endocrino regula muchísimas funciones fisiológicas, desde la reproducción, el crecimiento, el estrés, y esta
esta regulación de distintos sistemas hormonales puede verse afectada por tanto estímulos internos como externos. Hay muchos contaminantes ambientales que pueden ser similares a hormonas propias del cuerpo. Y de hecho, se sabe, por ejemplo, que el bisfenol A, que es un componente de los plásticos de policarbonato, que ya ha sido prohibido en varios países, de hecho en Argentina fue prohibido de las mamaderas alrededor del año 2011, y en otros países también fue prohibido en otros productos de uso personal, es muy similar a una hormona natural del cuerpo, que es el estrógeno. Y se cree y se sabe que actúa a través de receptores hormonales y a través de otras acciones. Entonces, en muchos países fue prohibido. Fue prohibido, pero fue reemplazado por otro tipo de compuestos y muchos de ellos no están bien estudiados. En el año 2009 defiendo mi tesis doctoral evaluando los efectos del bisfenol A en disrupción endocrina, en una parte de nuestro sistema que es el hipotálamo y la hipófisis, y me voy a hacer mi postdoctorado en otro tema, en la parte también de neuroendocrinología, a California. Sigo involucrada con lo que es la Endocrine Society, presento trabajos en esos congresos, en este caso este congreso fue en Washington, D.C., y sigo trabajando en efectos de otros tipos de influencias ambientales, en este caso la dieta, sobre el sistema endocrino también y la reproducción. En mi caso, lo que yo hacía era evaluar efectos de obesidad en reproducción. Eh, Seguí, Marina, que se bien, cortó, pero ya estamos de sí, nuevo. sí, no pasa nada. Bueno, eh, en el año, alrededor del año 2012, me presento a carrera de investigador de CONICET con la intención de volver a la Argentina. En el año 2013 es cuando participo de otro congreso en el que recibo uno de los premios que nombró Florencia, el Promotion and Tenure Award, y un premio a Abstracts. En el año 2014, febrero de 2014, regreso a Argentina como investigadora del CONICET. Exactamente un año después de mi regreso a la Argentina, nace mi hija Mercedes. Yo volví a Argentina el 5 de febrero del 2014 y el 5 de febrero de 2015 nace mi hija. Y a partir de ahí, a partir del año 2014, ya empiezo a desempeñarme como investigadora de CONICET en Argentina y otra vez vuelvo a trabajar en disrupción endocrina, ahora con el interés de además sumar la parte de otras influencias ambientales, como por ejemplo, qué sucede con disruptores endocrinos y su efecto sobre la predisposición a otras enfermedades como obesidad e infertilidad. En el año 2015 recibo un subsidio de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para poder desarrollar mis actividades de investigación. En el año 2017 vuelvo a viajar a otro congreso de la Endocrine Society y recibo el Women in Endocrinology Award. En el 2018 recibo otro grant, en este caso de la International International Society for Neurochemistry, me confunden los acrónimos, y me promueven investigadora adjunta. En el año 2019 comienzo a trabajar en el Comité de Diversidad e Inclusión de la Endocrine Society. Ese año, además de interesarme por todo lo que es disrupción endocrina, empieza a interesarme mucho las cuestiones de diversidad, y ahí estaba como en un lugar bastante interesante porque había gente de todos lados, de todo el mundo trabajando en este mismo comité, y lo que nos interesaba era lograr que minorías no representadas en ciencia pudieran acceder a oportunidades que de otra forma no podían acceder. Bueno, como todos sabemos, ese mismo año me presento a un pedido de beca para irme otra vez a hacer una estancia postdoctoral cortita en Estados Unidos, que me sale,
tenía planificado el viaje para hacerlo en abril del 2020 y bueno, todos sabemos lo que sucedió ese año, que fue la pandemia directamente la pandemia de COVID-19, inicia en marzo de ese año. A mí ese momento me agarra con una nena de 5 años, recientemente diagnosticada de celiaquía, y digamos que en sala de 5, con todo lo que eso implica, ¿no? Para una mamá, hija única, la nena es hija única, y entonces comencé a buscar formas de lidiar con el estrés de, básicamente, estar en medio de una pandemia con una hija que necesitaba interacción con otros chicos, bueno, todas las cosas que conocemos, entonces empiezo a buscar distintas alternativas como para, ¿no?, estar bien, digamos. Empiezo como facilitadora en Meditate Together de Mindful Leader, la encuentro ese sitio que había sido, más o menos lo encuentro a mitad de año, había sido lanzado justamente con la pandemia como un medio de lograr que las personas estuvieran en contacto unas con otras y trataran de liberar un poco el estrés. Conozco a la red Linin, yo no la conocía hasta ese momento, y me acerco a la red Linin a través de un grupo que se formó ese mismo año, que se llama Talento Femenino, que lo organizó María José Copari, que yo conocí a través de otro grupo de meditación que teníamos. Inició una colaboración con un grupo de Salta y bueno, llevo a mi maternidad lo mejor que puedo. Durante todo ese año, digamos que todos sabemos lo que pasó y lo que significó para todos nosotros el tema de un cambio abrupto en nuestra forma de vida. Yo estaba acostumbrada a trabajar en el laboratorio y ese año directamente estuve en casa, básicamente. El año, más hacia fin de año, cuando empiezan a abrirse un poco las cosas, bueno, empieza mi hija a acudir a actividades con otros chicos, lo cual le hizo mucho bien, porque al ser hija única es como que se había vuelto muy para adentro. En el año 2021, bueno, Mechi ya empieza primer grado. Conozco el equipo de Women in STEM Entrepreneurship a través de que empezamos con un colega del instituto a desarrollar, a pensar en posibles maneras de colaborar entre nosotros y desarrollamos una idea para probar efectos de contaminantes ambientales sobre tumorigénesis in vitro. Más allá de que el proyecto en sí no prosperó, fue muy interesante todo el aprendizaje en Emprendiendo en STEM y en Women in STEM Entrepreneurship. Y a fin de ese año me contacto con otras ex compañeras de la facultad y empezamos a desarrollar lo que es Mycelium Minds, que es una consultora ambiental. Esto empezó a desarrollarse a fin del 2021. Y ese mismo año me convocan para ser editora asociada del Journal of the Endocrine Society, miembro del comité editorial de otro journal y tengo mi primer becario doctoral. Hasta ese momento el trabajo de laboratorio lo hacía ayudada por estudiantes, pero todavía no había tenido la oportunidad de mentorear a un becario doctoral, que es Juan Riaño, que es un sol y con el que trabajamos muy bien. Y bueno, nada, empezó ese año con su beca doctoral. En el año 2022 se concreta finalmente a principios de año el viaje que había sido postergado desde 2020 con la beca postdoc en Estados Unidos. Con las chicas de Mycelium Minds empezamos a trabajar en naves en el IAE, a desarrollar un poco más el proyecto. Las 4 somos del área de ciencias biológicas y de la salud, con lo que realmente la parte de emprendimiento sabíamos bastante poco. Así que un poco lo que es WISE y lo que es Naves nos ayuda muchísimo a desarrollar y a entender cómo llevar adelante nuestro proyecto de consultoría.
En junio de ese año entró a trabajar al Comité de Asuntos Científicos de la Endocrine Society, y esto fue un puntapié bastante interesante. Ahora les voy a contar por qué. Sigo con mi interés en lo que es diversidad e inclusión, y me convocan también para dar una charla acerca de diversidad, inclusión y sesgos en un workshop de carrera de la Pan American Neuroendocrine Society. Seguimos con actividades de comunicación y me convoca la Endocrine Society a participar de su delegación en el Comité Intergubernamental de Negociación del Tratado de Plásticos. Y ahora les voy a contar. Esto fue a través de, creo yo, mi trabajo en el Comité de Asuntos Científicos. Esperen que voy a ver si puedo pasar. Allá. En cuanto a las actividades de comunicación de la ciencia que estuvimos haciendo, el año pasado hicimos una en conjunto con el Instituto de Investigación donde yo trabajo, que fue la jornada de puertas abiertas en septiembre del 2022, y fue organizado por el equipo de comunicación del IBIME. IBIME es Instituto de Biología y Medicina Experimental, y la charla se llamó Desplastifiquemos el Mundo. El título de la charla lo propuse yo, y dije, ¿cómo puedo llevar toda la cuestión de los contaminantes ambientales presentes en los plásticos y explicarlo de una manera que signifique el por qué nos interesa disminuir la cantidad de plásticos, básicamente? Y esto es solamente una parte. Hay un montón de otros aspectos de la ciencia, y ahora les voy a contar por qué, con respecto a por qué necesitamos disminuir la cantidad de plásticos. Esta charla estaba dirigida a estudiantes de cuarto año de la secundaria. Por otro lado, y impulsado por la cooperadora de la Escuela 6 del Distrito 10, a la cual mi hija acude, realizamos una actividad de concientización ambiental en la escuela primaria, centrada básicamente en separación de residuos. Nos parecía que era mucho a chicos de primero, segundo y tercer grado hablarles de contaminantes ambientales cuando todavía no tenían conceptos de química, digamos. Entonces empezamos hablando con los más chiquitos de separación de residuos, y de quinto a séptimo ya hablamos más del problema del plástico. ¿Por qué nos interesa disminuir la cantidad de plástico que hay en el mundo? También hablan de separación de residuos. O sea que a los chicos de quinto, sexto y séptimo les hablé un poco casi de lo mismo, menos las estructuras químicas, porque nos parecía mucho, a lo mismo que les hablaba a los chicos de cuarto año. Y se enganchaban de igual manera, los chiquitos y los más grandes. Entonces, en cuanto al tema de desplastificar el mundo, les voy a contar un poco qué fue lo que les dije a estos chicos de cuarto año y a los y a los de últimos años de primaria. O sea, primero les empecé explicando por qué nosotros hablamos de plástico, o sea, cuál es el tema con el plástico. O sea, todos sabemos que es material esencial en las sociedades modernas, está en todos lados, lo encontramos en autos, en celulares, en contenedores de comida, en cables. Pero así como el plástico es un material muy conveniente, porque es liviano, barato de fabricar y básicamente, justamente es liviano, barato y lo encontramos en todas partes, el uso de plásticos nos generó muchísimos problemas. Tenemos basura plástica por todos lados. Tenemos islas de plástico en el océano, y eso casi que tenemos otro continente más en el océano. Y sabemos que, por ejemplo, entre 1964 y 2014, y esto ya está desactualizado, la producción de plásticos se multiplicó por 20 y sigue creciendo exponencialmente. A tal punto de que ya en la literatura científica se habla de plástico en todas partes. Hablamos de salud y plásticos, de contaminación marina por plásticos, de microplásticos, objetos plásticos, producción de plástico, basura plástica, incluso de política y plástico. Se tornó un tema político. Pero ¿por qué nos interesa, o por qué a mí en particular me interesó, y a otros científicos más,
hablar de la contaminación por plásticos. Y esto es una parte solamente de lo que se estudia respecto de plásticos. Si nosotros hablamos de qué estudia la gente cuando estudia contaminación por plásticos, estudia contaminación por plásticos en el ambiente, microplásticos, plásticos y salud. Desde la parte de los estudios sociales se estudia plásticos, plásticos y sociedad, la gente que junta plásticos. Como que está pensado desde distintos lugares, y esto es solamente uno de los aspectos de los que se habla en la contaminación por plásticos. Los seres vivos estamos expuestos a gran cantidad de contaminantes provenientes de plásticos. En particular, hay una lista enorme. Si me pongo a listarla toda, no terminaríamos más. Los que yo estudio en el laboratorio son el bisfenol A y 2 protectores solares o filtros UV, en este caso, 2 componentes de filtros UV que se pueden encontrar tanto en plásticos como en protectores solares, que son las benzofenonas 2 y 3. El bisfenol S, surgió como una alternativa al bisfenol A, pero estudios recientes, yo no lo estudio, pero conozco gente que sí, estudios recientes muestran que es tan peligroso o complicado para la salud como el bisfenol A. El bisfenol S es tan complicado como el bisfenol A. Y la lista completa de todos los químicos que se pueden encontrar en plásticos, o una gran cantidad de químicos que se pueden encontrar en plásticos, se halla en un sitio que se llama Health and Environment Alliance, o HEAL, y ahí tienen listas de todo lo que hay en los compuestos plásticos. Entonces, Bueno, en el laboratorio, lo que yo hago, y otras personas también, es estudiar los efectos de componentes de plásticos en el sistema endocrino. Espera que no sé por qué no pasa. Ahí va. Y en mi caso, lo que yo estudio es los efectos del bisfenol A y las benzofenonas en el eje hipotálamo-hipofisario. El hipotálamo es una partecita muy chiquita del cerebro y la hipófisis es una glándula también bastante chiquita que se encuentra abajo del cerebro y que es la que regula, como ya les conté, todos los sistemas, todas las otras glándulas endocrinas. Lo que vimos es que la exposición neonatal a bisfenol A puede promover quistes ováricos. Esto lo vi en mi tesis doctoral. Espera que no puedo pasar ahora. Y que se pueden seguir teniendo o se puede seguir estando expuestos a disruptores endocrinos a través de microplásticos y mesoplásticos. Sabemos que estamos expuestos a una tarjeta de crédito por semana en plásticos y que los microplásticos se han encontrado incluso en placenta humana. Bueno, ¿cómo podemos lograr disminuir la presencia de plásticos? Separando los residuos. Esto lo sabemos poniendo tachos especiales para distintas cosas, implementando lo que son botellas de amor, pero no alcanza con desechar correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en todo el ciclo de vida de plásticos. Y para esto, lo que sucedió el año pasado fue que se comenzó a desarrollar un Comité Internacional de Negociación para el desarrollo de un instrumento legalmente vinculante en basura plástica. Voy a hacer un parate, voy a decirles que si necesitan algún tipo de asesoramiento en cuanto a reducción de residuos, separación o mejora de sus organizaciones con el ambiente, pueden contactar con la gente de Mycelium Minds, de la cual yo soy advisor. Y en particular lo que les quería contar es que las perspectivas para este año van a ser
armar una red de investigadores que trabajan en distintos aspectos de la contaminación plástica, en esto ya estoy trabajando, seguir en el laboratorio estudiando los efectos de la exposición a BPA y benzofenonas durante el desarrollo. Voy a participar de la segunda reunión del Comité Internacional de Negociación como parte de la delegación de la Endocrine Society. Voy a continuar con las actividades de comunicación similar a las que ya les conté que se realizaron anteriormente. Vamos terminando, ¿no? Ya Bueno, nos quedan sí, pocos minutos. listo. Y bueno, con esto les quería decir que cualquier pregunta que tengan pueden o buscarme en Instagram o en LinkedIn. Estas son mis redes y mis medios de contacto y podemos seguir la conversación cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias Así Marina, la que, verdad que me encantó tu exposición y una pregunta cortita antes de que nos vayamos es, ¿qué fue lo que te impulsó a vos a meterte en dime, todos estos temas? ¿Qué fue lo que te despertó? mira, empecé cuando estaba buscando tema para el doctorado, mi director de tesis me propuso trabajar en disruptores endocrinos y yo dije, ¿por cuál empiezo? Siempre me interesó la parte de contaminación ambiental en general y en ese momento todavía el BPA no estaba prohibido y encontré unos trabajos interesantes que mostraban que tenía efectos a través de un receptor hormonal y me interesó trabajar en eso. Después me di cuenta, a lo largo del tiempo, que también me interesaba que la gente o llevar esta información a la gente, digamos. Me parecía que los investigadores no nos teníamos que quedar en el laboratorio solamente, sino lo que descubríamos, de alguna manera, llevarlo a que impacte en la vida de la gente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no es tan fácil para gente que estudia cosas como las que estudio yo, saber cuál es tu impacto sobre la vida de los otros. Cuando vos estudias una terapia es muy fácil. Decís, bueno, voy a curar tal cual enfermedad, entonces es Vamos muy cerrando. fácil mostrar ¿Sí? cuál es tu impacto. En el caso de este tipo de, sí, este tipo de cosas no es tan fácil. Bueno, espectacular. Me quedan muchas preguntas, pero seguramente te las estarán enviando a un correo, el correo que vos dejaste. Y bueno, y la verdad que impresionante tu trayectoria con todo lo que has hecho en un tema que es tan importante hoy en día, que impacta tanto en el calentamiento global y todo, y sobre todo cómo en el día a día cada uno de nosotros puede